Vamos a dar inicio a la segunda conferencia de este coloquio 2021, Afrontando Desafíos. En el marco de este coloquio, el día de hoy tenemos también la presencia del doctor Jorge Sandoval Aldana, quien en su formación académica es profesor de educación media con especialidad en matemáticas por la Normal Superior del Estado, profesor José Medrano. Es maestro en desarrollo educativo por el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado y doctor en educación por la Universidad de Tijuana. Dentro de su experiencia profesional, exitosamente se ha desempeñado como profesor de primaria, secundaria, preparatoria, normal, maestría y doctorado. Actualmente se encuentra laborando en el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado y en la Universidad Regional del Norte, donde se ha desempeñado en docencia, investigación y desarrollo curricular. Al presente, es orgullosamente el director del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado. El doctor Sandoval es autor de diversos artículos y libros en el campo de la educación, entre los que destacan Sujetos de la Educación en un estado de conocimiento y 30 libros de texto para la educación primaria llamados Mi Libro Integra, y de 6 libros más de texto sobre formación de valores, cultura de la paz y legalidad, titulados Mi Libro para la Paz. Sus líneas de investigación son Sujetos de la Educación, Derecho a la Educación y Atención a la Diversidad, Investigación de la Investigación y Violencia y Convivencia en la Escuela. A continuación, nuestro director presenta los resultados de una investigación. Su ponencia, Creencias Docentes y Derecho a la Educación, es lo que viene a continuación. Lo escuchamos, doctor Sandoval. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues muy contento de estar con todos ustedes, con todas ustedes. Yo sé que es cansado aquí trabajar muchas horas frente a una computadora. Entonces, la idea será hacer una charla más que una superconferencia, hacer una charla sobre este tema que hemos venido trabajando en los años recientes, que es el tema del derecho a la educación. Entonces, bueno, pues en el marco de este coloquio, vamos a presentar resultados del estudio que le llamamos Concepciones Docentes y Derecho a la Educación. Así que bueno, vamos arrancando. Por ahí hay algunas personas tocando la puerta y se les quieren abrir. Bueno, primero quisiera yo preguntarles, y les pediría que algunas respuestas así rápidas. ¿Qué implica para un individuo tener derecho a la educación? Cuando decimos que los mexicanos tenemos derecho a la educación, ¿eso quiere decir que tenemos derecho a qué? ¿Sí? No sé, alguien que quiera comentar a partir de esta pregunta. ¿Qué es el derecho a la educación? ¿A qué tenemos derecho al tener derecho a la educación? Cualquier persona, o aquí agarro uno al azar, nomás para tener algunas ideas para empezar a comentar. ¿Alguien quiere? A ser bienvenido en cualquier institución educativa. Ser admitido en cualquier institución educativa. Muy bien, ¿qué más? Reducir brechas de desigualdad. Reducir brechas de desigualdad. Muy bien, ¿qué más? Aprendizajes para la vida cotidiana. Aprendizajes para la vida, correcto, ¿qué más? A tener acceso a la educación, sea cual sea su condición. Tener acceso a la educación, sea cual sea la condición. Adquirir conocimientos. Adquirir conocimientos, muy bien. ¿A qué más Igualdad de tenemos derecho? oportunidades. Que nos den oportunidades, ¿qué más? Igualdad. Igualdad, ok. ¿Qué más? Desarrollo integral. Desarrollo integral, muy bien. ¿Qué más podríamos decir? A ser educado.
a ser En todos educado. los sentidos. En todos los sentidos, en un sentido amplio, muy bien. ¿Alguien más? Trato digno y diversificado. Trato digno y diversificado. Muy bien. Ahora, otra pregunta así muy rápida. ¿Qué hace falta para que sea una realidad el derecho a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes? ¿Qué nos está faltando para que realmente sea efectivo este derecho que está en nuestra Constitución? Inclusión. Inclusión, ¿ok? ¿Qué más? Recursos económicos. Recursos económicos. ok. Equidad. Equidad, ¿qué más? Atención a la diversidad. Atención a la diversidad, ¿qué más? Cobertura. Cobertura, bien, ¿qué más? Saber administrar los recursos que se tienen. Administrar bien los recursos que se tienen, bien. Oportunidades. Oportunidades. Recursos. Correcto. Perdón, eso último, ¿cómo fue? Recursos. Gobernantes Recursos, comprometidos. gobernantes comprometidos. ¿sí? Buenas políticas educativas. Buenas políticas educativas, ok. Docentes inclusivos. Docentes inclusivos, ok. Compromiso ¿Compromiso de quién? ¿Con qué? de los docentes con sus alumnos. Compromiso de los docentes con sus estudiantes, muy bien. ¿Qué más? También compromiso de los padres de familia con la educación de sus hijos. Compromiso de los padres de familia con la educación de sus hijos, muy bien. Ética y responsabilidad Ética y responsabilidad de quién? de parte de los docentes. De parte de los docentes, muy bien. ¿Qué más? Recursos. Recursos. Que se Recursos. cumplan los otros derechos de los niños. Derecho a la vida, a la identidad, vivir en familia, Ok. una igualdad. Ok, muy bien. ¿Y a quién le toca hacer realidad estos derechos? Este derecho a la educación en particular, ¿a quién le toca hacerlo valer? A todos los agentes que intervienen en la educación. ¿Ok? Es decir, dicho de otra manera, ¿quiénes son quién tiene derecho a la educación? Bueno, pues todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los sujetos obligados por el derecho a la educación? Los docentes. Los docentes. Las ¿Quién más? familias. Las familias, ¿ok? El gobierno. Pues todo el gobierno, sistema educativo nacional. el sistema educativo nacional. Muy bien, pues vamos partiendo de esos principios, y vamos comentando algunas cosas. Lo primero sería decir que la educación es un derecho humano. Es un derecho humano. El artículo 3º está dentro de un apartado de la Constitución que se llama de los derechos humanos y sus garantías. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Son las garantías que tenemos como ciudadanos para tener una vida digna. Otra vez, por favor. Las garantías que tenemos como ciudadanos para tener una vida digna. Las garantías que tenemos los ciudadanos para tener una vida digna. Bien, ¿qué más? Las normas y reglas que rigen a una sociedad. Las normas que rigen a una sociedad, ¿ok? Normas ¿Qué y más? reglas. ¿Ok? Denme así una lista rápida de derechos humanos. Salud. Educación. A la libertad. A la no discriminación. A la libertad, vivienda. a la no discriminación. Alimentación. ¿Ok? La libre expresión. A la libre expresión. Entonces, los derechos humanos surgen primero, pues, en oposición a las monarquías absolutistas, ¿no? En una monarquía, los ciudadanos no son iguales ante la ley. Hay reyes y hay súbditos. Los súbditos, pues, obedecen a la nobleza de los reyes. Entonces, lo primero es que los derechos humanos implican igualdad ante la ley, ¿sí? Los derechos humanos implican, bueno, primero los derechos humanos son los derechos fundamentales y que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser personas. Por el solo hecho de ser personas hay una serie de derechos que ya tenemos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dice la Declaración de los Derechos Humanos.
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en un principio hubo una serie de derechos humanos. Pues el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, a la libertad de creencias, el derecho a publicar tus ideas, a organizarte, a trabajar en lo que quieras siempre y cuando sea legal, etcétera. No son los derechos humanos básicos o de primera generación. Pero después, allá en los años 70, se establecieron otra serie de derechos humanos a los que se les llama derechos humanos de segunda generación, entre los que se incluyen los derechos económicos, sociales y culturales, y entre ellos está precisamente el derecho a la educación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, establece el derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a la educación debe ser gratuita, al menos la elemental y fundamental, la instrucción elemental será obligatoria, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, etcétera. Es un derecho, pues, universal. Los derechos humanos tienen ciertas características. La primera es que son irrenunciables. Nadie puede renunciar a su derecho a la libertad. Si yo firmo un contrato en el que me hago esclavo de alguien, ese contrato tendrá valor jurídico. No. No, porque no puede ir un contrato en contra del derecho establecido en la Constitución. ¿Sí? Los derechos humanos, pues, son irrenunciables, imprescriptibles, no terminan nunca. ¿Sí? No se pueden vender, no se pueden comprar, no se pueden renunciar. Entonces, estos derechos humanos son los que tenemos por el simple hecho de ser personas y tienen estas características, son universales, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra Constitución, en el capítulo 1, que se llama de los derechos humanos y sus garantías, en su artículo 1, dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de sus garantías para su protección y subrayo, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Los derechos humanos no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Esto es muy importante dejarlo en claro, porque primero, ¿hay alguna ley por encima de la Constitución? No. No, ¿no? ¿Algún reglamento por encima de la Constitución? No, ¿no? Nada por encima de la Constitución. Nada por encima de la Constitución. Ok. Y bueno, aquí yo sé que ustedes conocen el artículo 3 en sus 20,000 versiones. Bueno, les comento primero que sistema educativo pues ha existido. En la época de la colonia había escuelas, aunque eran nada más para los privilegiados, para los españoles peninsulares, para algunos, para los criollos, para algunos mestizos. Cuando la primera Constitución de México, ¿alguien recuerda en qué año fue la primera Constitución? 1824. En 1824, no hablaba absolutamente nada de educación, porque estábamos apenas en el tema de organizarnos como país, ¿no? En 1821 se logró la independencia de México, y en 1824 todavía andamos pensando en cómo organizarnos, porque en 1821 el gobierno era una monarquía. Agustín de Iturbide se declaró emperador, y entonces no había una constitución ni nada que se le pareciera, ¿no? En 1824 es la primera constitución, pero no habla nada de educación. La segunda constitución, ¿cuándo fue? 1917. Antes, otra en medio. 1857. 1857, después de las leyes de reforma, se hizo la Constitución, ¿sí? Se hizo la Constitución en 1857 y ahí ya se establecían cosas sobre educación.
pero de una manera muy sencilla, ¿no? La educación será libre, etcétera. Cosas muy, muy, muy sencillas que luego la Constitución de 1917 retoma. La redacción original del artículo 3º en 1917 dice 2 o 3 cosas, ¿no? La educación es laica, gratuita, obligatoria, y ya, 2 o 3 cosas ahí. La siguiente reforma, la primera reforma a la Constitución, al artículo 3º, ¿alguien recuerda cuándo fue? Bueno, pues fue allá por 1934, si mal no recuerdo, sí, que es donde se establece la educación socialista, y la mayor parte del texto constitucional que viene hasta nuestros días viene esa reforma del 34, eso que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y que será científica, ajena a fanatismos y prejuicios, basada en los avances de la ciencia, etcétera. Todo eso viene de la reforma del 34 y luego en el 46 se le quita la cosa de socialista, pero deja más o menos los mismos principios y luego habiendo otras reformas, ¿no? En el 79 se establece la autonomía de las universidades y la libertad de cátedra, pero es hasta 1993 que explícitamente el artículo 3º de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la educación. Entonces aquí rescato en esta lámina que están viendo algunos de los elementos básicos de lo que establece nuestra Constitución respecto al derecho a la educación. La primera es esa, ¿no? Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación básica y media superior serán obligatorias. La educación inicial es un derecho de la niñez. El Estado priorizará el interés superior de niños, niñas y adolescentes. El Estado garantizará que los materiales didácticos, de infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos. Los planes y programas tendrán perspectiva de género. Será ajena a cualquier doctrina religiosa. Se basará en los resultados del progreso científico. Luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios. Será democrática, nacional. Contribuirá a la mejor convivencia humana. Será equitativa. Se establecerán acciones para mejorar las condiciones de vida de los educandos en escuelas de alta marginación, será inclusiva, será intercultural, de excelencia. A este tipo de educación tiene derecho cualquier persona que esté en México, no nomás los mexicanos. ¿Sí? Porque así como una persona que llega a México, si es esclava, en el momento tocar territorio nacional deja de ser esclava, porque en México no se permite la esclavitud. El derecho a la educación también aplica para todos. Todo individuo, toda persona tiene derecho a la educación. Bien. Ahora, ¿cómo observamos si ese derecho se está cumpliendo? Porque una cosa es que esté en la ley y otra cosa es que ese derecho sea una realidad. Las leyes en México parece que tienen más un carácter aspiracional en muchos casos que una realidad, ¿sí? Se dice que el salario mínimo será el que alcance para X y Y bueno, pues sabemos que no alcanza. Que la educación básica y media superior son obligatorias y sabemos que no es una realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos observar si se cumple, si es efectivo el derecho a la educación? Quisiera responder esta pregunta en 2 niveles. Por una parte, en el nivel del sistema educativo y por otra parte, en el nivel de los centros escolares. Entonces, desde el sistema educativo podríamos decir que es efectivo el derecho a la educación cuando hay cobertura para la educación en sus diferentes niveles, cuando tenemos buenos maestros, cuando hay materiales educativos, cuando hay apoyos a población vulnerable, cuando hay un buen marco legal, infraestructura educativa, hay buenos aprendizajes, etcétera. Entonces decimos que es efectivo el derecho a la educación desde el punto de vista del sistema educativo nacional. ¿Cómo la ven? ¿Cómo andamos? ¿Está siendo efectivo el derecho a la educación en nuestro país? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ese derecho que está consagrado en la Constitución es una realidad? Pues yo creo que ahorita hay mucha dificultad más por las condiciones que se están dando
como que está acrecentando esa línea de división tan marcada de, sí, económica, social, entonces como que hay, sí, pues no se está dando mucho ahorita. No se No está hay cumpliendo. igualdad en las condiciones, entonces eso Ajá. dificulta el acceso para la gran mayoría de los alumnos en nuestro país. Es una realidad todo eso que están diciendo. Oigan, y en los aprendizajes, ¿cómo andamos? ¿Qué tal se aprende matemáticas en nuestro país? Pues a mí me tocó analizar los resultados, los últimos resultados de Planea, y se establece que aproximadamente el 50% de los alumnos no logra consolidar los aprendizajes esperados ni de matemáticas, ni de español, ni de lectura, ni de escritura. Híjole, pues fuiste bien benévola en tu dato. Ahorita les presento uno. Son muchos más del 50%. Casi no se aprende nada de matemáticas, se aprende bien poquito. ¿Sí? Sí. Y en español, ¿cómo andamos? Andamos mejor. Y en ciencias, ¿cómo andamos? Y en convivencia, ¿cómo andamos? La verdad es que andamos bien mal. Sí, andamos bien mal. Y entonces, ¿y cómo andamos en cobertura? ¿Hay escuela para todos? No. ¿En qué niveles traemos grandes problemas de cobertura? ¿En la secundaria? Ok, en secundaria. En preescolar. En preescolar andamos súper mal en cobertura. Secundaria. Y Chihuahua es de los peores lugares en cobertura. En preescolar. En preescolar, sí. En educación media superior, ¿cuál será el principal problema? La falta de recursos, quizá. La falta de recursos. El abandono escolar en media superior. El abandono escolar es tremendo en educación media superior. Ausentismo. Ausentismo, mucha deserción escolar, mucho abandono, ¿sí? Entonces, pues, así rápido por presentar unos datos, yo les diría que el derecho a la educación se concreta en 3 palabras: estar, aprender y participar. Si el alumno no está en la escuela, pues obviamente que su derecho a la educación no puede ser efectivo, ¿sí? Es un tema de cobertura, de permanencia. Pero luego, si está en la escuela, pues hay otras 2 condiciones, ¿no? Uno es que aprenda lo que tiene que aprender, lo que dicen los planes de estudio, lo que dice el perfil de egreso. Y la otra es que tenga oportunidades de plena participación en la escuela. Se dice de manera muy fácil, no es tan fácil de hacerse. Entonces, así de sencillo, el derecho a la educación se concreta en estar, aprender y participar. Van algunos datos para ver cómo andamos, unos datos así muy rápidos, porque no es mi tema llorar aquí sobre el sistema educativo, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí tienen algunos datos. Miren, en preescolar, la cobertura de población de 3 a 5 años en México es del 71%, en Chihuahua el 60%. Andamos súper mal, sobre todo en lo que corresponde a primer grado de preescolar. Hay una oferta súper reducida en Chihuahua. La cobertura en primaria es el nivel donde tenemos prácticamente cobertura universal, aunque no al 100%. En secundaria disminuye. En México la cobertura es del 84%, en Chihuahua el 79.2%. En educación media superior, la cobertura es aún más baja, 63.8 en México, 61.8 en Chihuahua. La cobertura en educación superior, pues es mucho menos, 39.7, es un embudo, pues, ¿no? Es un embudo. Y luego, miren, en cuanto a eficiencia terminal, Chihuahua trae muy buena eficiencia terminal en primaria. En primaria casi todo mundo que empieza termina, ¿sí? Y en el tiempo esperado. En secundaria no. En secundaria, de cada 100 que ingresan, 85 terminan en el tiempo indicado, algunos terminan después y otros no terminan, ¿sí? Y en Chihuahua, pues un poco menos, 82.1. Y en educación media superior, pues ahí van los datos, ¿no? ¿Sí? O sea, de cada 100 estudiantes que entran a la media superior, 4 se pierden el camino. De cada 10, 4 se pierden el camino. ¿Sí? Entonces, son datos tremendos, ¿no? Pero bueno, vamos viendo qué pasa con los que sí se quedan. Los que sí se quedan, pues aprenden muy poquito. Miren, por ejemplo, en matemáticas,
el 77% de los alumnos de sexto están en los 2 niveles más bajos de aprovechamiento, según Planea, ¿no? Sí. El 77% están en la parte baja. El 23% está en la parte media y alta. Bueno, pues ahí podemos seguir. Esto fue... les puse las 2 de matemáticas. Bueno, me equivoqué. Va, en secundaria, ¿cómo andamos? Bueno, en los 2 niveles más bajos, el 86.2%. ¿Sí? Y ahí 5.1 en el nivel más alto, 8.6 en el segundo más alto, y en los 2 de abajo, pues ahí vean los datos. Se aprende muy poquito, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la cobertura, andamos mal, sobre todo en nivel preescolar y en media superior, además de la cobertura, tenemos el problema de una gran deserción, ¿sí? Pero luego los que se quedan en la escuela aprenden poquito, ¿sí? Y bueno, ahora otra pregunta sería, si la educación es para todos, y si a lo largo de la historia de la educación en México ha habido excluidos de la educación. ¿Qué piensan ustedes? ¿La escuela es para todos en México? ¿Qué tipo de personas son excluidas de la educación en México? En este momento y en otros momentos de la historia. ¿Alguien que quiera comentar? La ley nos marca que la escuela es para todos, la educación es para toda la población, es un derecho que tenemos como ciudadanos. Sin embargo, pues ha habido, con el pasar de los años, ¿verdad?, un tanto de limitaciones para ciertas personas, como lo son con discapacidad o por etnias, que es algo en lo que se está trabajando y para lo que estamos tratando de tener la cobertura. Ok, es por una parte la cobertura. Por otra parte, pues que realmente se les atiendan sus necesidades de aprendizaje, que realmente tengan acceso, o sea, estén, aprendan y participen. Creo que esas son las 3 palabras que todos nos tenemos que aprender, ¿no? El derecho a la educación es estar, aprender y participar, ¿sí? Dicho de manera muy elemental. Y sí, efectivamente, pues tenemos diversidad en la escuela. Diversidad de, valga la redundancia, de diversos tipos. Hay diversidad cultural, de capacidades, de orientación sexual, de género, de medios socioeconómicos. Ahora, qué bonita la diferencia. Qué padre que haya diversidad cultural. México es un país que es un mosaico de culturas, de etnias. Sí, el gran problema es que todas estas formas de desigualdad, de diversidad, se convierten en formas de desigualdad. Se convierten en formas de vulnerabilidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo andan nuestras escuelas indígenas? ¿Aprenden igual que en las demás escuelas? Pues no, son los resultados más bajos, ¿sí? En las escuelas indígenas. En las escuelas unitarias o en las escuelas multigrado en general, ¿cómo andamos? Pues muy mal, ¿sí? Tenemos escuelas indígenas donde los maestros no hablan los dialectos. Tenemos escuelas indígenas donde no hay materiales en idioma, en el idioma correspondiente. Pero bueno, hay otras formas de diversidad cultural. Tenemos diversidad de capacidades. También se convierte en una necesidad educativa, si la quieren ustedes ver así. Tanto para abajo como para arriba. Porque como que la escuela está hecha para los de en medio, para la mayoría, para el alumno promedio. Pero ¿qué tal le va a nuestros alumnos muy listos o con grandes talentos? Pues son muy discriminados. Igual que son muy discriminados quienes tienen una condición de discapacidad o incluso una necesidad educativa especial, temporal o permanente. ¿Qué también es aceptada la diversidad sexual en nuestras escuelas? Pues no, ¿eh? No sé si esté por aquí una compañera que me platicaba una anécdota de que en una escuela, aquí de las de Chihuahua, de esas públicas que parecen privadas, hicieron la kermés, ¿no? Y en la kermés, pues pusieron el registro civil y empezaron, todo iba muy bien,
casando allá a los niños y cobrándoles su respectiva cuota, hasta que llegaron 2 niños a quererse casar, 2 niños hombres. Entonces, pues ahí clausuramos el registro civil, clausuramos casi la kermés, y en el consejo técnico la reflexión fue que para qué andan poniendo registro civil. Pero bueno, es decir, sigue siendo un gran problema la diversidad sexual. Lo seguimos viendo como un problema, no como una aceptación de que, bueno, pues hay diferentes orientaciones sexuales e identidades sexuales, que hay diferentes tipos de familias, que México ya no es el país de las familias nucleares. Se sigue viendo como un tema de moral, como un tema tabú, las diferentes orientaciones sexuales. Bueno, la diversidad de género, porque sigue habiendo discriminación contra la mujer, ¿sí? Y en algunos casos también contra los hombres, ¿sí? La diversidad de medios económicos, por supuesto. Todas estas formas de diversidad se convierten en formas de desigualdad y en formas de exclusión. Pero bueno, nosotros sabemos, y en este momento me voy a referir a la cuestión de la discapacidad, que ¿qué pasaba antes con un alumno con discapacidad? Ubiquémonos hace 100 años. ¿Qué pasaba con un alumno con discapacidad? ¿Lo mantenían en su casa? Lo dejaban en su casa, ¿verdad? ¿Qué más? No era alumno, era... No era alumno. No, pues no era alumno, simplemente se les escondía con vergüenza. ¿Sí? Se les escondía con vergüenza. No vayan a ver que mi hijo es lo que ustedes quieren, ¿sí? Después, ¿qué pasó? Ya después se admitió que había personas con discapacidad y que no era una maldición de Dios y que nada de esas cosas, ¿sí? ¿Y qué pasó con este tipo de estudiantes con alguna discapacidad intelectual, motriz, visual, auditiva? ¿Qué tipo de atención tenían? Pues iban a la escuela especializada. Aparte, escuelas aparte. Iban a la escuela de sordos, a la escuela de ciegos, ¿sí? A la escuela, es decir, había una atención pensando como un problema clínico, ¿sí? Y entonces había escuelas especiales. Y luego después, ¿qué pasó? Pues empezó a haber un poquito de inclusión, pero no para todos los alumnos. Integración. Primero fue la Más bien integración. Más bien integración. Primero se llevó los mismos grupos de educación especial a una escuela, ¿no? Lo que le llaman grupos integrados. Entonces aquí tenemos el grupo de alumnos con discapacidad que están dentro de la misma escuela, pero en su salón, en un salón aparte. Entonces ya compartían el patio y todo esto, pero estaban en su salón aparte. ¿Y después de eso qué pasó? Pues los empiezan a integrar a las aulas, o sea, ya en un grupo con sus iguales, y pues ya surgen las adecuaciones. Ok, entonces ya después en la misma escuela, ahora los niños van al aula regular, ¿sí? No más que el aula regular están a cargo del maestro especial. Sí, están en el aula regular, pero no están. Porque sí están en el salón, pero son alumnos del maestro de educación especial, no son alumnos del maestro de educación regular. ¿Sí? Incluso los maestros de educación especial daban el trabajo a los maestros de grupo vaya regular para que tenían que hacer con sus alumnos. Sí, el punto es que incluso agarraban al alumno del salón y luego lo sacaban al aula especial para trabajar con él y luego lo devolvían, ¿no? ¿Sí? Y ahora, ahorita discutimos un poquito qué es eso de la inclusión o hacia dónde vamos. Pero antes de ir para allá, quisiera devolverme a 1978. Bueno, a 1974 primero. En 1974, en Gran Bretaña, se formó un equipo porque ya se empezaba a discutir que la educación especial no tendría que seguir existiendo. Entonces, se hizo un equipo ahí de investigadores para que presentaran un informe sobre el tema de la educación especial en Gran Bretaña. Y al frente de ese equipo estuvo Mary Warnock. Y en 1978 presentaron su informe.
presentaron su informe, y en ese informe se presentaron algunos principios como los que están aquí, ¿sí? Y que de veras convendría mucho recuperar este documento, o cuando menos los principios de este documento, porque creo que son sumamente válidos. Fíjense en estos principios del informe Warnock. Primero, ningún niño será considerado en lo sucesivo ineducable. Es decir, todo niño puede aprender. Toda persona puede aprender. No más que cada quien aprende a su ritmo, con su estilo y donde va. Unos niños están aprendiendo a levantar la mano para pedir permiso para ir al baño. Y otros están factorizando o resolviendo ecuaciones de segundo grado. Es decir, cada quien va donde va, pero ningún niño será considerado ineducable. Todo mundo tiene que aprender. La educación es un bien al que todo mundo tiene derecho, sin importar su condición. Ahora, los fines de la educación básica son los mismos para todos. En todos los casos se trata de desarrollar el lenguaje y la comunicación, el pensamiento matemático, la convivencia, el pensamiento científico. Los fines de la educación son los mismos para todos. Y todas las personas tenemos necesidades educativas, pero mucho ojo. Mary Warnock no hablaba de necesidades educativas especiales, sino de necesidades educativas. Yo tengo necesidad de aprender un idioma diferente al español, porque es algo que yo no cultivé en mi vida. No hablo inglés ni ningún otro idioma. Es mi necesidad educativa. Entonces, todos los niños tienen necesidades educativas. El gran problema es que agarramos ese tema y empezamos a hablar de necesidades educativas especiales. Ese no era el punto de Mary Warnock. Mary Warnock hablaba de que todos los niños tienen necesidades de aprendizaje y que como los objetivos de la educación son los mismos para todos, ¿sí? Y todos los niños tienen necesidades de aprendizaje, pues entonces el chiste es que el profe no se vaya con el libro de texto como guía, tome como referencia el programa, pero avance con base en las necesidades de aprendizaje de los niños. Entonces, ¿yo cómo le enseño a un niño de secundaria, a un joven de secundaria, a factorizar si no sabe productos notables? ¿Y cómo le enseño productos notables si no sabe operaciones con polinomios? ¿Y cómo le enseño operaciones con polinomios si no sabe operaciones con monomios? ¿Y cómo le enseño operaciones con monomios si no sabe números con signo? ¿Y cómo le enseño números con signo si no sabe sumar, restar, multiplicar y dividir? Es decir, no se trata solo de tener grandes estrategias didácticas, sino que la mejor estrategia didáctica es trabajar donde el niño va. ¿Sí? Esa es la fórmula mágica para aprender. El niño aprende donde va. No puedo poner la 18 ronda de ladrillos si no he puesto los de abajo. ¿Sí? Entonces, pues, la educación consiste en la satisfacción de las necesidades educativas de un niño con el objeto de acercarlo al logro de estos fines, que son los mismos fines de todos, ¿no? Las necesidades educativas son comunes a todos los niños. Todos los niños tienen necesidades educativas, nomás que unos van en una parte y otros en otra. Y unos tienen una condición y otros otra. Entonces, a partir de entonces, se dictamina que ya no hay que hablar de dos grupos de niños. Los deficientes, entre comillas, que reciben educación especial y los normalitos que reciben simplemente educación. Sino que a partir de hoy tenemos que hablar de que todos los niños reciben educación. No educación especial. Todos los niños reciben algo que se llama simplemente educación. Entonces, ¿tiene que seguir existiendo la educación especial? Según Mary Warnock dice sí, nomás que debe entenderse como un apoyo temporal, que puede ir desde un apoyo temporal hasta un apoyo permanente o de largo plazo y que tiene como referente el currículum ordinario, el mismo plan de estudios. ¿Sí? Entonces, las prestaciones o las actividades de educación especial no pueden sustituir a la educación regular, sino que en todo caso tienen un carácter complementario, adicional, no alternativo o paralelo. Por lo tanto, no tenemos la escuela de ciegos o la escuela de sordos, sino la escuela regular, porque no hay más que un mundo regular, ¿sí? Y en ese mundo estamos todos. Entonces, pues, se recomienda la abolición de las clasificaciones legales de los deficientes, pero sí podremos utilizar el término dificultades de aprendizaje para describir a los alumnos que necesitan algún apoyo, alguna ayuda especial. Eso se discutía
en 1978. Para 1990 se realizó el Foro Mundial de Educación para Todos en Hontiem, Tailandia. Eso lo han estudiado ustedes en sus cursos de política educativa. Pero el punto, pues, es que de los principios del informe Warnock, de la educación, de la Declaración Mundial de Educación para Todos y después de la Declaración de Salamanca, se deriva todo lo que en México conocimos como la integración educativa. Entre otras cosas, porque el Foro Educación para Todos trajo grandes cambios en México, que serán motivo de otra plática, pero particularmente todos los planes de 1993. Bueno, ya hablamos del derecho a la educación en el sistema educativo. ¿Y en la escuela cómo andamos? ¿Cómo se puede observar si es efectivo el derecho a la educación en la escuela? ¿Qué obstáculos puede haber en la escuela para hacer efectivo el derecho a la educación? A ver, me gustaría recibir algunas ideas. ¿Cómo observamos si se está cumpliendo el derecho a la educación en la escuela? ¿Y qué obstáculos puede haber en la escuela que impidan que el derecho a la educación para todos, y cuando digo para todos, no quiero decir para la mayoría, quiero decir para cada uno, qué obstáculos puede haber en la escuela para que se haga efectivo ese derecho a la educación? Maestro, pienso que uno de los obstáculos o una de las matrices más centradas en sí es el conocimiento del artículo 3º constitucional, no solo por parte de docentes y directivos y comunidad institucional, sino comunidad educativa en sí, empapar a los niños un poquito o lo suficiente, lo que alcanzan a comprender ellos en caso de educación básica, y los padres de familias, y incluso si a los maestros nos sientan y desconocemos gran parte del artículo 3º constitucional, o se nos va muy seguido de la mente, no lo trabajamos, imaginemos a los padres de familia cómo exigen el derecho a la educación, si en realidad no conocen las bases para ampararse o para exigir el derecho a la educación de sus hijos. Ok, entonces un obstáculo, dice el maestro Somoza, es que no conocemos el artículo 3º, ni los maestros, ni los padres de familia, ni los propios estudiantes, para hacerlo valer. ¿Qué otros obstáculos hay para hacer efectivo el derecho a la educación de todos los niños y niñas? Los recursos, otra vez, no existe la infraestructura para todas las escuelas y para todas las necesidades. Acuérdense que ahora estamos hablando de adentro de la escuela, Ok. Yo pienso también ya no estamos hablando del sistema Perdón, educativo, ahora estamos hablando dentro de la escuela. Sí, Pudiera Abril. ser también cuando no somos capaces como colectivo de hacer una valoración y checar qué tanto estamos haciendo en pro de la creación de culturas prácticas y comunidades inclusivas, cuando no identificamos las barreras para el aprendizaje y la participación, pero además de todo no hacemos algo para minimizarlas o eliminarlas. Ok, ella se las haría, pues el curso de prácticas inclusivas, pero bueno, está bien. Muy bien, ¿quién más? Yo pienso que los docentes podemos convertirnos en un obstáculo si no nos responsabilizamos de la parte que nos toca, porque le echamos la culpa a la infraestructura, a los recursos, al currículo, a los programas, pero está en nuestras manos flexibilizar todo eso para jugar con todo ello a nuestro favor. Entonces, como maestros, yo creo que somos el principal actor que puede dar vida a que ese derecho a la educación realmente se cumpla en su esplendor. Muy Yo bien, pienso muchas que gracias. la cultura de la escuela, Adelante, adelante. yo pienso que la cultura de la escuela, maestro. La cultura de la escuela, ¿qué es eso de la cultura de la escuela? Pues en sí cómo se va conformando la escuela a través de los años. Esto tiene mucho que ver con cómo piensa el directivo que inició una escuela y que le ha dado seguimiento ahora sí que hasta la actualidad. Entonces, ahora sí que son los antecedentes de formas, no sé, pensar, por ejemplo, que hay que hacer el saludo a las 8 de la mañana todos los lunes y se queda así, es algo establecido como parte de la cultura y que hay que hacer dentro del saludo y sucesivamente pueden ser muchos actos acompañados no solamente del saludo, sino hasta de qué se implementa dentro del saludo, en el receso, en la hora de entrada, en la hora de salida. Entonces, considero que eso es. Muy bien, aquí Alma abarcó dos temas, ¿no? Uno que es la cultura escolar y otro que es, digamos, el estilo de gestión o las políticas al interior de la escuela. Bueno, ¿qué más? Ahorita profundizamos en eso. ¿Qué más? La falta de empatía por parte de nosotros como docentes y
de los directivos hacia, no solo hacia los alumnos, sino hacia los docentes como seres humanos. Ok, bien, bien. ¿Algún otro obstáculo al interior de la escuela para hacer efectivo el derecho a la educación? Profe, Sí. hay algo que me llama mucho la atención, no sé si vaya dentro de ahí, que muchos maestros no estamos preparados para darle una educación a los niños con alguna condición, profe, los dejan así en un ladito y pues no reciben educación como por su condición, o sea, no estamos preparados para hacer alguna adecuación, algo así. Ok. No sé si entre eso ahí. Sí, bueno, ahorita lo platicamos porque precisamente yo creo que creer que no estamos capacitados y que no podemos atender a los niños es una barrera. Ah, ok. Es decir, esta idea que tenemos de que no haya los especialistas, sí. O sea, los especialistas en educación somos nosotros, ¿sí? Sí, y claro que el tipo de situaciones que se presentan en un aula o una escuela, pues son infinitas, ¿no? Sí. Y jamás podremos estar preparados para enfrentar todo. Sí podemos estar preparados para encontrar caminos para enfrentar cualquier situación. Entonces, el que quiere encuentra caminos, el que no quiere siempre encuentra explicaciones, a veces con muy académicas, ¿sí? Pero finalmente, muchas veces los porqués traen porquerías, y aquí se trata de brincar obstáculos. No, ahorita profundizamos sobre eso, pero es un excelente punto el que planteas. Sí, gracias, profe. Sí. Maestro, Sí. yo considero que precisamente eso es a lo que muchas veces nos atenemos los maestros o queremos delegar esa responsabilidad en los directivos, en el sistema, que no nos proporcionan la capacitación suficiente, que no nos sentimos aptos para atender este tipo de alumnos, pero ya depende de la vocación propia del maestro, de la preparación personal para llegar y darle la misma educación a la que tienen todos derecho. O sea, si la escuela no nos la proporciona, ya es cuestión personal prepararnos por nuestra cuenta. Me parece muy bien. Excelentes sus participaciones. Una última, bueno, no una última, otra pregunta. Alguien que me ponga un ejemplo de una violación al derecho a la educación en una escuela. En la suya o algo que ustedes hayan sabido. Sacar a los alumnos del salón cuando se cree que hacen algo mal. Ok, sacar a los alumnos del salón, correcto. Regresarlos cuando llegan tarde, profe. Regresarlos cuando llegan tarde, ok. O cuando no tienen Condicionar su acceso. Condicionar su expulsarlos. Sí. Expulsarlos. O Expulsar a los cuando no alumnos. cumplen con el uniforme. Devolverlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien que no se permita el acceso a un alumno porque no haya uniforme? No. No. Ok. ¿Cómo la ven? De Porque en hecho, secundaria... hay que ver también a veces las condiciones económicas que tienen los alumnos, porque no todos tienen las posibilidades de adquirir algún uniforme. Sí, correcto. Sin embargo, yo me acuerdo que en secundaria, primero te daba tu recortar el prefecto, ¿no? A ver, Sí. esos zapatos se me hace que no son zapatos. Recuerdo una vez que llegué, trabajaba en la secundaria 13, iba yo llegando y me detuvo ahí la prefecta en la puerta, ¿no? Y me dice, a ver, profe, dígame si esos alumnos que trae Juan, ¿usted considera que son zapatos o son tenis? Entonces eran unos zapatos dos tipo flexi que no tienen tacón, ¿verdad? Entonces, la gran discusión era que yo juzgara si era un zapato o un tenis para entonces permitirle o no ingresar a la escuela. Imagínense a qué nivel, pues, estamos llegando. Sí. A mí me tocó que me agarraran los prefectos de aquí atrás y me dijeran, sálgase porque trae el cabello largo. Sí. Etcétera, ¿no? ¿Cómo la ven con este tema de las reglas y los reglamentos y las sanciones en las escuelas?
están diseñados o creados porque se cree que de esa manera los alumnos van a adquirir disciplina, o sea, o van a recibir una formación extra, que realmente esa formación pues no se pone en práctica en otro contexto más que en la misma escuela. Ok, sí, miren, ahorita no voy a profundizar con eso. En los grupos en los que a mí me toca trabajar, discutimos muy sabrosos estos temas, porque me dicen los alumnos, ustedes me dicen que pues hay que aprender a cumplir reglas, y claro, que el que habla de cumplir reglas, habla de las reglas para los otros, no para sí mismos, porque los maestros pues no nos aplican tanto las reglas, y yo les digo que sí, que hay que cumplir las reglas, pero la primera regla es que cumplamos la Constitución en el derecho a la educación y que es irrenunciable. Oiga, pero que firmaron un reglamento. Pues sí, pero el reglamento no aplica, como no aplica un contrato en el que diga que soy esclavo, porque no puede ir en contra del derecho humano a la educación. Y es todo un tema que ahorita no vamos a profundizar, pero que es muy sabroso discutirlo, ¿sí? Ahí lo iremos comentando y si quieren ahorita hacer algún comentario al respecto. Pero sigo rápido, porque luego me apasiono aquí y no llego a lo medular. Que en el año 2000, Tony Booth y Mel Einstein publicaron la Guía para la Educación Inclusiva, también por encargo, y también en Gran Bretaña se encargó un estudio sobre este tema, y bueno, publicaron esta Guía para la Educación Inclusiva, a la que conocemos como el Índex, ¿sí? Luego, México adoptó ese índice. Bueno, primero, en el 2015, la UNESCO adoptó este modelo en la cumbre de Incheon, que se realizó en 2015, y que es el seguimiento, pues, a esta educación para todos. Y en el 2017, México adoptó este modelo a través del programa de equidad e inclusión, ¿sí? Y nosotros aplicamos en alguna ocasión el índice, ustedes se acordarán. Pero bueno, entonces, el índice es un modelo para evaluar qué tan inclusiva es la escuela y luego para hacer intervenciones que te permitan caminar para irla haciendo más inclusiva. Y se basa en esto el índice, ¿no? Se basa, como decía ahorita, me parece que Alma, en tres grandes dimensiones que son crear culturas inclusivas, establecer políticas inclusivas. Esto de políticas lo podemos entender como un estilo de gestión inclusiva y desarrollar prácticas inclusivas. A ver, me gustaría regresarme a lo que empezaba a platicar ahí con Alma, de a qué le llamamos cultura escolar. Alguien que me diga, ¿qué es la cultura escolar? Porque ahí Almita se me metió con cosas de gestión. ¿Sí? ¿Qué es la cultura escolar? La forma de ser de la escuela. La forma de ser de la escuela. Por ejemplo, díganme algún rasgo de la cultura de su escuela. Los valores que los valores, las creencias. Díganme un rasgo de la cultura de su escuela. Hábitos. Díganme un rasgo de la cultura de su escuela. El contexto del uniforme. Díganme un rasgo de la cultura de su escuela. Puntualidad. Ah, en mi escuela somos muy puntuales y no es una norma. En esta escuela sí somos. ¿Sí? De manera intuitiva, cuando llegas tú a la escuela Benito Juárez, todo el mundo es puntual porque hay una cultura de ser puntuales. ¿Sí? Unidad. 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 ¿Sí? Bueno, les voy a creer. ¿Qué más? Háblenme de rasgos que favorecen el aprendizaje y rasgos que obstaculizan el aprendizaje. ¿Sí? A ver, por ejemplo, díganme en sus escuelas, ¿qué tan seguido llegan los maestros tarde? ¿Una vez cada cuándo llega algún maestro tarde? Todos los días. Ok. Ahora díganme, ¿cuántas veces se les han hecho descuentos por llegar tarde? Nunca. ¿Cómo le podríamos llamar a esa cultura? En las particulares sí. En las particulares sí, si no ahí te ejecutan. ¿Cómo le podríamos llamar a esa cultura? Si te descuentan, ¿eh? Sí, bueno, en estas escuelas de las que hablamos es una cultura, cada escuela tiene su cultura, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cómo le podríamos llamar a esa cultura? Una cultura de solapamiento, una cultura de incongruencia, tal vez. De incongruencia, porque hablamos de cumplir las reglas, pero las reglas para nosotros, no para nosotros, ¿no? ¿Sí? Corrupción. Ok, de corrupción, ok. Es una cultura que ahí está, ¿sí?
díganme otro rasgo de la cultura de su escuela. Puede ser cerrar la puerta a las 8. Ok, para los esa es una alumnos. acción. ¿Cómo lo describiríamos? Como una cultura, como un rasgo de la cultura. En esta escuela somos muy estrictos, generalmente con los padres y los alumnos, no con los maestros. ¿Sí? ¿Normativa o reglamento ambiguo? Ok, pero ¿en qué consiste la cultura? En esta escuela somos muy... Tradicionalistas. Tradicionalistas, ok. ¿Qué más? Pueden ser rasgos positivos o negativos de la cultura. Comer en las clases. ¿Cómo le podríamos llamar? Esa es una acción. ¿Cómo le podríamos llamar a esa cultura? Flexible. A ese rasgo de la cultura. Pues es que depende. Flexible. Pues, también se puede percibir como desorden, o sea, depende. Lo podrías ver así, también lo podrías percibir como flexibilidad, como apertura. ¿Sí? Correcto. Dependiendo del contexto. Sí. Es Miren, una escuela donde los padres de familia trabajan desde muy temprano y no tienen ese tiempo en la mañana para que sus niños desayunen en casa y nosotros como docentes lo sabemos y les permitimos que lo hagan en el salón, pues a lo mejor es una no escuela tanto. comprensiva, es una Sí. escuela flexible, ¿verdad? Está bien, sería un rasgo de cultura positiva, según lo que nos dice Ileana. Sí. Sí, pero también se puede convertir en negativo porque luego se abusa de esa flexibilidad y entonces al abusarse de esa flexibilidad hay falta de autoridad. Bueno, ¿cuál es en tu escuela al respecto el rasgo de la cultura? Pues que a lo mejor no hay, o sea, no hay liderazgo. No, una cultura es la forma de ser de una escuela en este caso, ¿no? Las familias también tienen su cultura. Maestro. En la familia Pérez, con nosotros nadie se mete porque aquí nosotros somos muy, quién sé qué. Es una forma de ser. En la familia López somos muy deportistas, ¿sí? En la familia González nos reímos de todo y somos muy bromistas, ¿sí? Las escuelas también tienen su forma de ser, ¿sí? Sí, entonces, y esas formas de ser, que son los rasgos de la cultura, a veces favorecen y a veces no favorecen, ¿sí? El derecho a la educación de los niños, sí. Es que no debemos pues de perder de vista que en la escuela es formativo, ¿no? Que tenemos que trabajar también los valores. Entonces los hábitos, los valores, pues seguirlos fomentando. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, ahorita que hablaban eso del desayuno, por ejemplo, pues sí se me hace correcto que los niños fomentemos el hábito del desayuno antes de llegar a clases, o sea, igual el hábito de a lo mejor el uniforme. Yo sé que hay que considerar situaciones, por ejemplo, económicas o sociales, ¿verdad? Pero sí no debemos de perder el punto y nuestro propósito que es en la escuela, que es la formación. Claro. Oigan, en su escuela los maestros comen en el salón. ¿Hay algún maestro que de repente saque un burrito ahí en el salón o que saque el... ¿O usan uniforme? Yo sí le la verdad que si no andan con una flojera y no hacen nada. Entonces, eso no pasa en México, maestro. Comen cualquier cosita, un burrito, una frutita o algo, agarran pila. Sí, me acuerdo del profe Silva, que era nuestro subdirector antes, ¿no? Y siempre decía, oye, ¿y qué en tu casa no se gotea? Allá en tu rancho no hace aire. Es decir, siempre que me dicen cualquier cosa de estas, yo les invito a que se pregunten, ¿y los maestros cómo andamos en eso? Yo trato de trasladarlo a mí misma. Yo sí, claro. vivo en una comunidad que, bueno, vivo en Cuauhtémoc, pero doy clases en el Bar Obregón. Ajá. Y yo vivo relativamente cerca y voy en mi carro. Los niños van en camión y todavía tienen que trasladarse hasta el punto donde toman el camión. Si yo no alcanzo a almorzar, cuanto más ellos. Entonces yo lo trato de trasladar así. Yo la verdad, por ejemplo, en este ejemplo, yo no puedo dar clases si no estoy desayunada, no estoy en paz, no estoy a gusto. Por eso entiendo y a ellos les permito comer dentro del salón. Sé que hay que tener cierta flexibilidad y ciertas reglas, claro. Pero hay veces creo que sí
se puede jugar con eso y también se puede tener límites al mismo tiempo. Claro, con criterios para que no se pierdan las condiciones para el trabajo, pero yo que estoy platicando con ustedes y me estoy tomando un café y espero que no me quieran expulsar. Ok. Entonces, en mi caso, yo les doy permiso de comer en el salón, siempre y cuando, pues, decir, ellos pueden llevarse algo sano, una manzana, un plátano, un yogur. Okay. Digo, no quiero en el salón chucherías, no, porque realmente eso no los nutre. Okay. Entonces, y después del recreo, comer, pues sano. Lo malo son los niños que tampoco tienen. Entonces, también ahí, ¿qué está pasando con el derecho de los demás niños, verdad? Porque, por ejemplo, mi contexto sí es un contexto bajo. No todos los niños tienen las mismas condiciones. El punto al que quiero llegar, más que hablar ahorita de la alimentación, es que las escuelas tienen una forma de ser. Y esa forma de ser, ahí está y a veces no logramos verla, ¿sí? Y bueno, el índice tiene 3 cosas que observa, que son la cultura inclusiva, las políticas inclusivas y las prácticas inclusivas. Entonces tiene una serie de indicadores para que logremos observar eso. Y ya les platicaba yo que en 2017 México adoptó este modelo. Y aplicamos el índice en las escuelas y encontramos muy poquito, ¿sí? A ver, levante aquí su manita quien considere que no es una persona inclusiva. Levanten su mano quienes consideran que no son personas inclusivas. Bueno, todos nos consideramos inclusivos, pero en realidad traemos grandes problemas, ¿sí? Y todos nos consideramos constructivistas y muchas veces no lo somos. Es decir, desde el punto de vista conceptual, tenemos una serie de ideas, pero que es difícil trasladarlos a la cultura, a la política y a las prácticas en las escuelas y en las aulas. Entonces, cuando se aplicó el índice, al parecer hubo problemas, resultados muy pobres. Y estos resultados muy pobres tienen que ver con un asunto fundamental. Y es que no hemos desarrollado los maestros, al parecer los maestros, no hemos desarrollado lentes inclusivos para ver la realidad. Entonces, si a ti te dicen, oye, ¿y qué tan inclusiva es tu escuela? No, mucho. Tenemos un niño que va en silla de ruedas, claro que somos súper inclusivos. Entonces, nos faltan lentes para ver esto. Y entonces, en el equipo de investigación que conformamos con algunos alumnos que aquí están presentes en la plática, reflexionando al respecto, formulamos la hipótesis de que se logró ver muy poco al aplicar el índice, pues al parecer quienes lo aplicaron no tienen una mirada inclusiva. Es difícil ver la realidad sin los lentes inclusivos. Entonces, en teoría, todo mundo pone una ruedita y que mira cuando está fuera es exclusión y cuando está en medio es integración y que no sé qué. Todo mundo te lo explica con monitos. Sin embargo, al llevarlo a la observación de realidades educativas, no es tan fácil. Así que surgió la idea de indagar sobre las creencias y concepciones docentes que favorecen u obstaculizan hacer efectivo el derecho a la educación. Es decir, quisimos indagar en qué medida y en qué formas se ha logrado desarrollar o no se ha logrado desarrollar un pensamiento inclusivo o valores inclusivos, y en particular en docentes de educación secundaria fue que hicimos el estudio. Este estudio ya lo hemos extendido a estudiantes de la normal, a maestros de preescolar, de primaria, de media superior, lo hemos extendido, pero la primera fue esta que les estoy aquí platicando, y el estudio lo hicimos en 7 escuelas secundarias estatales de la ciudad de Chihuahua. Participaron 179 docentes de estas 7 escuelas. Pues ahí está el número de mujeres y de hombres, ahí está el nivel de estudios que tuvieron. No me quiero detener mucho en esos detalles, ¿sí? Simplemente explicarles qué es lo que indagamos. Estas fueron nuestras hipótesis. Nuestras hipótesis fueron: el profesorado de educación secundaria ha desarrollado creencias y concepciones basadas en valores inclusivos, o lo que nosotros le llamamos pensamiento inclusivo. Esa es la hipótesis, que los maestros pensamos de manera inclusiva. Otras hipótesis que nos planteamos es que existen diferencias significativas entre los más jóvenes y los más viejos en cuanto a su desarrollo
del pensamiento inclusivo, que es posible que la edad condicione si eres más inclusivo o menos inclusivo en tu forma de pensar. También nos pusimos como hipótesis que existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en el desarrollo de su pensamiento inclusivo. También nos pusimos como hipótesis que existen diferencias significativas en el pensamiento inclusivo de los docentes según qué tanta antigüedad tengan en el servicio. Y también nos planteamos que existen diferencias significativas en el pensamiento inclusivo de los docentes según su nivel de estudios. Así muy rápido, ¿ustedes qué creen que hayamos encontrado? ¿Qué creen que haya pasado con la primera hipótesis? ¿Creen que los maestros hemos desarrollado o no un pensamiento inclusivo? Creo que aunque lo mencionamos mucho con temas de nuevas reformas y, bueno, las últimas reformas ya contemporáneas, después de aprendizajes clave y la nueva escuela mexicana, y se incluye mucho, ¿no? Pero creo que nos lo siembran en el cerebro como un concepto, pero pese a eso aún no lo conocemos, en parte por identidad cultural. La gran mayoría venimos de familias tradicionalistas, donde viene mamá, papá, hijos, hijas, donde utilizan todavía, por ejemplo, disculpen la palabra, ¿verdad? Sobre todo a los compañeros que están ahorita, donde internamente en familia usan palabras o frases despectivas para mencionar a alguien con alguna discapacidad, por ejemplo, intelectual, para referirse a una persona transgénero o con una orientación sexual homosexual. O sea, lo traemos inculcado hasta implícitamente tanto en el cerebro que en sí la palabra inclusión y en el concepto para nosotros a veces es inaplicable, aunque supuestamente la manejemos y venga dentro de los planes y programas. Sí, excelente tu intervención, maestro. Sí. Incluso lo podemos ver en las familias que no son tradicionalistas, aquellas familias que están conformadas por mamá-hijo, papá-hijo. Nosotros lo seguimos llamando como una familia disfuncional, refiriéndonos a los hijos de familias de papás divorciados, cuando pues en realidad en muchas de las ocasiones son más funcionales que muchas de las que están conformadas de manera tradicional. Correcto. Ahora, de lo que decía el maestro, ¿cuál es tu nombre, maestro? Carlos Somoza, para servirle, profe. Carlos, maestro Carlos. Lo que decía el maestro Carlos, venimos de familias tradicionales y de escuelas tradicionales y de maestros tradicionales, con prácticas tradicionales, con culturas escolares tradicionales, con estilos de gestión tradicionales, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y qué creen? ¿Sí habrá diferencia por edad? Los jóvenes serán más inclusivos que los viejos o que los maduritos. ¿Cómo la ven? Yo considero, profe, que las cosas están cambiando poco a poco y aunado a lo que decía el compañero, nosotros cambiamos, para mi punto de vista, a menos de que tengamos un acontecimiento, un hecho importante en nuestra vida. Como dice él, más allá de que tengamos un plan y programa, de que nos estén bombardeando diariamente con información, es algo que no cambiamos a menos de que pasemos por una experiencia. Y las generaciones de ahora, con la tecnología, con el acceso a la información y todo eso, están cambiando más su forma de ver las cosas y lo están pasando. Bien, pues vamos a ver qué es lo que encontramos en realidad. Miren, bueno, hicimos un diseño mixto, tipo secuencial explicativo, o sea, primero aplicamos unos cuestionarios, encontramos resultados y después aplicamos unas entrevistas. Pero ahorita me voy a centrar en el cuestionario. Desarrollamos un cuestionario que se llamó Pensamiento Inclusivo de Docentes de Educación Secundaria, con escala de opinión tipo Likert, que ustedes ya lo han visto en sus clases de metodología. Nos tardamos prácticamente un semestre para construir el mugroso cuestionario, ¿sí? Pero estuvo súper divertido, ahí están las compañeras, una legata cada clase sobre diferentes temas. Una semana hablamos de los migrantes, y otros de la identidad cultural, y otros de la diversidad sexual, y total que estuvo súper entretenido, pero nos llevó prácticamente un semestre construir el instrumento. ¿Sí? Todo el semestre. Todo el semestre, pero bueno, yo me la pasé muy a gusto. Luego, esta es la matriz del cuestionario. Si ustedes se fijan, son las 3 dimensiones tomadas del índice,
cultura inclusiva, políticas inclusivas y prácticas inclusivas, con sus diferentes indicadores, y estos son los ítems del cuestionario, y agregamos una que tiene que ver con el marco legal mexicano. Como el tema de la inclusión en el nivel conceptual sí lo traemos, sin embargo parece ser que nos cuesta cuando utilizamos esas categorías para analizar la realidad. Entonces el cuestionario que construimos fue un cuestionario basado en casos. De manera muy sencilla y de manera muy cortita, desarrollamos pequeños casos que son los que conformaron el cuestionario. Aquí les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, el papá de Alejandra desea inscribirla en la secundaria Héroes de la Reforma. Alejandra enfrenta una discapacidad motriz severa. El director le sugiere que busque otras opciones, pues la escuela no cuenta con accesos para personas con discapacidad. ¿Qué tan de acuerdo está con el director? Y entonces, quien contestó, pues podía decir que estaba totalmente de acuerdo, ni desacuerdo, en desacuerdo o en total desacuerdo, ¿sí? Otro ejemplo, la directora de la escuela primaria Ferrocarrileros propone que para ciertas actividades didácticas los maestros se cambien de grupo. La maestra Silvia puede apoyar con actividades de matemáticas a sus compañeros y el profesor Jaime con actividades de educación artística. La maestra Norma no está de acuerdo, pues opina que cada uno debe hacerse cargo totalmente de sus grupos. ¿Estás de acuerdo con la maestra Norma? Y bueno, pues ya tú dices qué tan de acuerdo estás, ¿no? La maestra Laura indica a Jerónimo que no se presente el viernes a la escuela, pues se aplicará el examen Planea y él es un alumno de bajo rendimiento. Es importante para la escuela obtener los mejores resultados, considera la maestra. Y bueno, pues tú tenías que poner qué tan de acuerdo estabas, ¿no? El prefecto saca del salón a Beto por traer el cabello más largo de lo que establece el reglamento escolar. El alumno le dice molesto que no es su culpa, pues su mamá tendrá dinero hasta el fin de mes. La prefecta le da un reporte y le dice que no le conteste, pues no son iguales. ¿Estás de acuerdo con la prefecta? Y bueno, así como estos son 50 pequeños casos, cada uno ligados a un indicador. Hagan de cuenta que estas son las dimensiones. Y estas son, más que los indicadores, estas son las categorías. Aquí lo correcto sería que aquí dijera categorías. De cada una de estas categorías hay indicadores. Y entonces, cada uno de estos ítems va ligado a un indicador del índice. Aunque no abarcamos todos los indicadores, sino nada más los que consideramos pertinentes, sobre todo porque hay una parte del índice muy difícil de aplicar para México, porque en México el plan de estudios es único. Las escuelas no tienen autoridad para hacer su plan de estudios, como si es en otros países, ¿no? Entonces, las decisiones curriculares son muy limitadas en México y esa parte, pues, la dejamos fuera, ¿sí? Entonces, pues, bajo este esquema, generamos ítems como estos. Luego, analizamos la confiabilidad o fiabilidad del instrumento. Ahí cuando llegan a sus clases de estadística, calculamos lo que se le llama el alfa de Cronbach, ¿sí? Obtuvimos un resultado de 0.86, lo que indica un muy buen nivel de confiabilidad del instrumento. Digamos, con un alfa de Cronbach de 0.7 para arriba, podríamos considerar que es una alta confiabilidad, ¿sí? El alfa de Cronbach, para los que saben estadística, equivale a la R de Pearson para las correlaciones. Entonces, cuando se busca relación entre dos variables, pues se corre pues lo que se le llama coeficiente de correlación y, bueno, simplemente 0.7 para arriba es un buen coeficiente de Cronbach y en este caso obtuvimos pues un muy alto coeficiente de Cronbach, ¿sí? Lo que hicimos a continuación fue que sacamos los puntajes. No sé si ustedes se fijaron, pero cuando planteamos el instrumento, hay veces que estar totalmente de acuerdo es la posición inclusiva. Y hay veces que estar totalmente de acuerdo es la posición no inclusiva, ¿sí? Entonces, pues fue ahí un relajo para capturar, porque unas se capturaron del 1 al 5 y otras del 5 al 1, para que quedara pues todo todo lo que denotara pensamiento inclusivo de un lado y no inclusivo del otro, y entonces sacamos puntajes
y se sacaron medias de cada ítem y luego hicimos un ordenamiento de esos ítems, sacamos la media y luego sacamos la desviación estándar y entonces consideramos que los ítems que quedaran arriba de una desviación estándar serían como los que indican pensamiento inclusivo. Y los ítems que quedaron por debajo de una desviación estándar son los que denotan pensamiento no inclusivo. Y los que quedan en medio, pues ni para bien ni para mal, por lo pronto, ¿no? Sí. Entonces el procedimiento fue sacar puntajes, sacar la media, sacar una desviación estándar. Entonces, los que están arriba de una desviación se consideraron que son los que tienen, son los rasgos de pensamiento inclusivo. Y los que quedaron por debajo de una desviación son los rasgos de pensamiento no inclusivo. ¿Sí? Entonces, los resultados generales indican esto, miren. En 6 de los 50 reactivos, hubo indicadores en los que consistentemente se presentan concepciones inclusivas. En estos aspectos es en los que los profes consistentemente denotaron un pensamiento inclusivo. Por ejemplo, donde se dice que la escuela trata de admitir a todos los estudiantes de su localidad, las clases desarrollan una comprensión de las similitudes y diferencias entre las personas, el equipo educativo y el alumnado se respetan mutuamente, conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijas, hijos o pupilos, el equipo educativo planifica, enseña y revisa en colaboración y la disciplina se basa en el respeto mutuo. En estos indicadores que quiero resaltar y regresarme, nosotros no preguntamos sobre los indicadores, sino que este tipo de ítems venían asociados a algún tipo de indicador como este. Entonces, al poner que estaban de acuerdo o en desacuerdo con el ítem, se asocia con el indicador del índice. Y entonces, en estos aspectos, es que resultó que la forma de pensar de los profes sí es inclusiva, ¿sí? Aunque bueno, pues a partir de aquí yo tengo algunas experiencias, por ejemplo, esto de la evaluación, experiencias como padre de familia que hay ahí, pero bueno, ahí te las platicaré. Entonces encontramos 6 rasgos de pensamiento inclusivo y encontramos 12 rasgos o 12 indicadores de pensamiento no inclusivo. En estos indicadores, consistentemente la forma de pensar de los maestros resultó ser no inclusiva. Los estudiantes aprenden unos de otros, el equipo educativo especial apoya en el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, la escuela tiene un enfoque de liderazgo inclusivo, los estudiantes participan y crean arte, literatura y música, todas las personas son bienvenidas en la escuela, los adultos y estudiantes son receptivos a la variedad de identidades de género, las evaluaciones fomentan logros de todos los estudiantes, la escuela apoya a la comunidad en la educación de los estudiantes que están en centros de protección a menores. Por ejemplo, esta pues fue terrible, ¿no? O sea, les preguntábamos, les presentábamos una historia donde a una escuela llegaba un niño que había salido de una escuela para menores delincuentes, ¿sí? Y entonces, que si lo podrían admitir o no, pues claro que muchos dijeron que no. Participar con las autoridades de la escuela en la que están inscritos sus hijos o pupilos menores de edad en cualquier problema relacionado con la educación de estos a fin de que en conjunto se aboquen a su solución. Es decir, resultó no inclusivo porque no están de acuerdo, pues la escuela aplica la autoridad y punto, ¿no? Que van a andar platicando con los padres. ¿Las tareas escolares son pensadas para contribuir al aprendizaje de cada estudiante? Pues claro que no, la escuela aplica, evalúa para todos y el que pasó, pasó y el que no también. La escuela fomenta la comprensión de las interconexiones entre las personas de todo el mundo y formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social. En estos indicadores, el pensamiento, la forma de pensar de los maestros es no inclusiva. O sea, todos estos pónganlos en negativo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, los estudiantes aprenden unos de otros. No, ¿qué es eso? Andarlos juntando por equipos para que se ayuden. Aquí hay tareas individuales y punto, ¿no? Porque si no, no aprenden, no es cierto que colaboren, etcétera. ¿Sí? Les recuerdo que cada uno de estos indicadores va asociado a un ítem que está puesto a manera de un pequeño caso. ¿Sí? Bien. Y luego nos fuimos con las hipótesis. Para las hipótesis se aplicaron algunas pruebas de hipótesis.
Cuando había 2 variables, utilizamos una t-student, y cuando hubo más de 2 variables, una ANOVA o análisis de varianza, ¿sí? Esos lo saca la máquina muy fácil. Finalmente se trata de decir si hay diferencias significativas, por ejemplo, entre hombres y mujeres, en la forma de pensar. O aquí, por ejemplo, 3 variables, por ejemplo, hicimos 3 grupos de edad, los jóvenes, los medianos y los maduros. Entonces, a ver si hay diferencias significativas en el pensamiento inclusivo entre los jóvenes y los medianos, entre los jóvenes y los maduros, entre los medianos y los maduros, ¿sí? Entonces, las pruebas de hipótesis permiten validar esos datos. Entonces, en el 16% de los indicadores existen diferencias significativas en el pensamiento inclusivo de los docentes de acuerdo a su edad. En estas variables, las diferencias son a favor de los más jóvenes, ¿sí? Estos son los 3 rangos de edad que encontramos. El maestro de menor edad fue de 23 años y el mayor fue de 62. Entonces hicimos estos 3 rangos, los jóvenes de 23 a 35, los adultos de 36 a 48 y los maduros de 49 a 62. Y solamente en el 16% de los indicadores hubo diferencias significativas entre los grupos de edad. Por ejemplo, el equipo educativo y el alumnado se respetan mutuamente. Hubo diferencias significativas entre los jóvenes y los maduros a favor de los jóvenes. La escuela fomenta la comprensión de las interacciones entre las personas de todo el mundo. Hubo diferencias significativas entre los jóvenes y los adultos a favor de los más jóvenes. La escuela tiene un enfoque de liderazgo inclusivo. Hubo diferencias significativas entre los jóvenes y los maduros a favor de los jóvenes. Presentar quejas ante las autoridades educativas correspondientes sobre el desempeño de docentes. Hubo diferencias significativas entre los jóvenes, los adultos y los maduros a favor de los jóvenes. Pero esto fue solamente en el 16% de los indicadores, no se les olvide. En el otro 84% estamos igualitos, jóvenes, viejos y jóvenes, adultos y maduros. Luego nos preguntamos si había diferencias significativas entre los hombres y las mujeres en el pensamiento inclusivo, y en el 12% de los indicadores encontramos diferencias significativas. En el 88% de los indicadores no encontramos diferencias. En el 12% sí, siempre a favor de las mujeres. Las mujeres han desarrollado más el pensamiento inclusivo que los hombres. En indicadores como los adultos y estudiantes son receptivos a la variedad de identidades de género. La escuela tiene un proceso de desarrollo participativo. Las actividades de desarrollo profesional ayudan al equipo educativo a responder mejor a la diversidad. Las normas de conducta están relacionadas con el aprendizaje. Bueno, en estos indicadores, las mujeres salieron más inclusivas que los hombres, pero solamente en el 12%. En el otro 88% no hubo diferencias. Luego nos planteamos si la antigüedad en el servicio hacía diferencia. Y entonces hicimos 3 grupos, los que tienen de 1 a 10 años de antigüedad, de 0 a 10, digamos, de 11 a 20 y de 21 a 30. Y entonces encontramos, en el 12%, encontramos diferencias significativas. Por ejemplo, en el alumnado se apoya mutuamente, hubo diferencias significativas con los de mediana antigüedad frente a los de mayor antigüedad. En el equipo educativo y el alumnado se respetan mutuamente, los de menos antigüedad hubo diferencias significativas respecto a los de mayor antigüedad. En la escuela fomenta la comprensión de interacciones entre las personas de todo el mundo a favor de los de menor antigüedad. Se busca eliminar el acoso escolar a favor de los de menor antigüedad. Las tareas escolares son pensadas para contribuir al aprendizaje de cada estudiante a favor de los que están en la mitad de su antigüedad. Participar con las autoridades de la escuela en la que están inscritos sus hijos a favor de los de más antigüedad. Presentar quejas ante las autoridades educativas correspondientes sobre el desempeño de docentes a favor de los de menos antigüedad. Finalmente, nos planteamos si los maestros con posgrado serían más inclusivos que los alumnos sin posgrado. Y encontramos que solamente en el 4% de los indicadores hay diferencias significativas a favor de los que tienen posgrado. El indicador ese promueve el pensamiento crítico en los estudiantes y el equipo educativo especial apoya en el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes. En esos 2 indicadores
los maestros con posgrado fueron más inclusivos que los maestros que no tienen posgrado, pero nada más en el 4% de los indicadores. Conclusiones. Las concepciones docentes que favorecen hacer efectivo el derecho a la educación han tenido poco desarrollo. Es decir, prevalecen una serie de concepciones que obstaculizan hacerlo efectivo. Existen en pocos casos diferencias significativas por edad, sexo, antigüedad en el servicio, nivel de estudios o escuela de adscripción. Bueno, aquí no les presenté los datos, pero de las 7 escuelas también comparamos a ver si había diferencias significativas entre el pensamiento inclusivo del personal de las diferentes escuelas, y en 2 de estas escuelas salieron, digamos, menos inclusivos que en las otras 5. 2 destacadamente menos inclusivas, ¿sí? En los aspectos en que sí hay diferencias, son en favor de los más jóvenes, de las mujeres, quienes tienen menor antigüedad en el servicio y quienes tienen estudios de posgrados, aunque en muy poquitos indicadores. Algunas escuelas en lo particular muestran mayor rezago en el desarrollo del pensamiento inclusivo. Es decir, prevalecen rasgos de la cultura escolar, estilo de gestión y prácticas docentes que no favorecen hacer efectivo el derecho a la educación. Queda pues mucho por hacer para generar las condiciones en las escuelas secundarias para lograr hacer efectivo el derecho a la educación de todos los estudiantes, y particularmente creo que tendríamos que trabajar mucho desde la formación docente. Ok, bueno, hasta ahí. Quisiera escuchar comentarios, preguntas, opiniones sobre, a partir de estos resultados, ¿qué podemos hacer? Primero, ¿cómo ven estos resultados? ¿Cómo ven este estudio? ¿Y qué podemos hacer? Pues viene a resaltar lo que presentíamos, ¿no? Que aunque tenemos dentro de nuestro pensar el concepto de inclusión, pues son muy pocas las personas, en realidad muy pocos los efectivos de la docencia, que en realidad hacen un trabajo en base a la inclusión. Ok. Bien, ¿qué más podemos concluir de aquí y qué podemos hacer? Pues yo pienso que como docentes tenemos que vernos como parte de, ¿no? Como que siempre estamos culpando a otras instancias de lo que está sucediendo en la educación, y somos nosotros los que tenemos que desde ahí empezar, ¿no? A cambiar, vernos como parte del problema. Ok, bien. ¿Qué más? Tenemos ¿Cómo estos resultados y qué podemos hacer? Tenemos primero que autoevaluarnos y ser conscientes de si somos o no verdaderamente inclusivos y aceptar la realidad para poder realmente hacer un cambio antes que. Muy bien. Gracias, Vanessa. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Alguna reflexión sobre el estudio, sobre los resultados y qué podemos hacer? Cualquiera de esas cosas que quieran comentar. Una conclusión importante. Sí. Yo creo que una conclusión importante es que, primero que nada, tenemos que cambiar las culturas escolares. Podemos tener muy buenas ideas como docentes en lo individual, pero si no contribuimos a cambiar la cultura escolar, no podemos hablar de una educación inclusiva ni un derecho a la educación. Yo creo que es algo de lo primero que tenemos que ir cambiando, la cultura de nuestras escuelas. Ok, de hecho, ustedes que están en el tema de desarrollar proyectos escolares, todos los proyectos escolares tienen que ir a transformar la cultura. No necesariamente en el tema de la inclusión, ¿sí? Pero todos los proyectos escolares tienen que ser para transformar un rasgo de la cultura escolar. La forma en que enseñamos las matemáticas, la forma en que administramos la disciplina, ¿sí? La forma en que la cultura respecto a la convivencia, la cultura respecto a las habilidades tecnológicas, al uso de la tecnología. No hay cambio de fondo en una escuela que no pase por la cultura escolar, ¿sí? Porque antes había pizarrones verdes y ahora son blancos y seguimos haciendo lo mismo. Antes poníamos una cartulina, después un rotafolio, después un proyector de acetatos y después un cañón, y ahora ponemos una super pantalla, pero la información sigue siendo la misma. Es decir, si no cambiamos de fondo las cosas, y eso es cambiar la cultura, el cambio va a ser nada más cosmético. Muy bien
la aportación del maestro Ray. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre los resultados del estudio? ¿Qué podemos hacer? ¿Con qué reflexión se quedan? Maestro, yo no sé si estoy un poco perdida o me llama mucho la atención que de los encuestados es muy bajo el porcentaje de los resultados que sacaron. Los demás se quedaron, o sea, creo que un 6% fueron los que eran inclusivos y un 12% los que no. Y mi pregunta es qué pasó con el otro 88%, 82%. Sí, sí, no es así la cosa. Ok. No. Haz de cuenta que los 50 ítems se hace una lista de mayor puntaje a menor puntaje. ¿Sí? Y luego se saca una media. Sí. Le pone una raya ahí en medio donde está el promedio. Y luego calculas la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, digamos que la media fuera 3.5 y la desviación estándar fuera de 0.5, pues 3.5 más 0.5 y 3.5 menos 0.5. Entonces, los que quedan arriba de este puntaje son los rasgos en los que consistentemente pensamos de manera inclusiva. Y los que quedan abajo de este puntaje son los rasgos en los que consistentemente no se ha desarrollado el pensamiento inclusivo. Okay. Entonces, en 6 de los indicadores, o sea, el 12%, hay pensamiento consistentemente inclusivo. Estamos hablando del conjunto. Ajá, sí, claro. Entre los 179 participantes, hay 6 rasgos en los que se muestran con una forma de pensar inclusiva. Y hay 12 rasgos en los que se muestran con una forma de pensar no inclusiva. Excelente, sí, claro. Ese es como se interpreta el dato. Y estos otros son donde si hay diferencias significativas. Es decir, si los más jóvenes y los más viejos son más inclusivos unos que otros. Si las mujeres son más inclusivos que los hombres y quienes tienen posgrado son más inclusivos que quienes no los tienen. ¿Sí? Entonces las pruebas de hipótesis se aplicaron para encontrar esas diferencias significativas. ¿Sí? Ay, perfecto, qué amable. Gracias. Gracias. Por la explicación. Ok, ¿algún otro comentario, pregunta, opinión? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos a partir de estos resultados? ¿Qué condiciones hay para que se puedan transformar nuestras escuelas? Pues la primera condición, pienso yo, maestro, que es personal. O sea, hay que partir primero de cambiar yo esa estructura mental que traigo con respecto a si avanzo o no avanzo y a medida que yo tenga esa iniciativa, pues mis compañeros me van a seguir. Correcto. Eso que dices es muy importante, porque luego yo escucho en las escuelas que se dice, oh, es que hay algunos que no quieren. Bueno, ¿y luego? Pues si somos uno, si somos dos, trabajo llama trabajo y se va haciendo una bola de nieve positiva, ¿no? Si no, son lo que le llamaba aquel autor Fernández las trampas de la reforma, ¿sí? Es decir, encontramos las formas de luego justificar el por qué no participar del cambio. Bueno, algunas cuestiones aquí con las que quisiera yo cerrar. ¿Qué hacer? Bueno, primero trabajar con nosotros. Cada que ustedes critiquen a alguien, pregúntense, ¿y yo cómo ando y nosotros cómo andamos? ¿Sí? No, es que hay niños que llegan tarde. ¿Y los profes cómo andamos? Oh, es que hay ausentismo en los niños. Oigan, ¿y los profes cómo andamos? ¿Sí? Oh, es que hay niños que comen en el salón. ¿Y los profes cómo andamos? ¿Sí? Es que hay niños muy peleoneros. ¿Y los profes cómo andamos? Porque nuestro campo de transformación primero somos nosotros. Primero soy yo, luego nosotros y después los otros. Entonces, como decía ahorita una compañera, para ser parte de la solución, primero tenemos que identificarnos como parte del problema. Alguien que me quiera comentar de manera muy breve, ¿qué significa barreras para el aprendizaje y la participación? Aquellas que condicionan o limitan el aprendizaje de los alumnos, como por ejemplo, nosotros pudiéramos ser una barrera, así como lo estábamos comentando, al momento de limitar el aprendizaje de los alumnos, las condiciones económicas,
son otra barrera, la distancia de que se trasladen los alumnos a la escuela, el tiempo o qué tan lejos tengan llegar a esta. ¿Tienen ustedes en sus escuelas niños con barreras para el aprendizaje? Sí. Sí, no, claro. Las no barreras son tienen. externas. No, profe. Ese es el punto. No tienen niños con barreras, tienen niños que enfrentan barreras. Enfrentan barreras. Y esas barreras se encuentran en los contextos. ¿Y cuáles son los contextos? El aula, la escuela, la familia, la comunidad. ¿Sí? Entonces, ya no pensemos en niños con deficiencias. Ya no pensemos en niños con necesidades educativas especiales. Pensemos que todo niño es educable y que tenemos que quitarles los obstáculos que no les permiten estar, aprender y participar. Esos obstáculos pueden estar en la práctica docente nuestra, pueden estar en el ambiente del aula que generamos, puede estar en la forma en que manejamos la disciplina, puede estar en la cultura escolar, ¿sí? Puede estar en el estilo de gestión, puede estar en las prácticas de crianza. Y esos contextos sí los podemos influir, sí los podemos transformar. Entonces, una escuela inclusiva parte de transformarnos a nosotros. Se trata de dejar de encontrar el problema en los otros, dejar de pelearnos con los padres de familia. Si los padres de familia no apoyan a un niño, es una condición que potencia su vulnerabilidad y por lo tanto requiere más de nosotros. ¿Sí me explico? O sea, no podemos decir, pues ahí los papás no apoyan, ¿yo qué quieren que haga? No, y lo ahí hay una estamos condición viendo más profunda de vulnerabilidad y por lo tanto tenemos que viendo actuar. ahorita. ¿Perdón? Lo estamos viendo en la actualidad Ajá. ante la situación de la pandemia. Muchos de los niños que no tienen el apoyo a lo mejor de los papás, en la escuela tienen el apoyo de los docentes y logran un desarrollo. Muchos sí y muchos no, ¿sí? Ajá. Hay muchos maestros que han buscado hasta debajo de las piedras a los alumnos y hay otros que se conforman con decir, pues los papás no quieren. ¿Sí? ¿Yo qué quieren que haga? ¿Sí? Al cabo, entre gitanos no nos leemos las cartas, ¿sí? Nosotros sabemos que como hay padres de todos, hay maestros de todos, ¿no? ¿Sí? Bueno, quienes quieren encuentran caminos, quienes no encuentran explicaciones, a veces revestidas de academicismo, y sacamos un autor para justificar que no sé qué, pero cuando quieres, encuentras caminos, brincas la puerta, le tiras una patada, las rodeas, ¿sí? Y encuentras la forma. En nuestras manos está contribuir a hacer efectivo el derecho a la educación de todos nuestros estudiantes. Con esta plática y con estos cursos, mi objetivo es darles el poder del cambio, compañeras. Darles el poder del cambio, compañeros. Tenemos el poder del cambio si asumimos eso y asumimos que si cambiamos nosotros y si trabajamos nosotros puede cambiar el mundo. No esperarnos a que cambie el mundo, porque entonces cuando haya el gobierno que yo me imagino, cuando haya los padres que yo me imagino, cuando haya los materiales que yo me imagino, entonces verán qué bonito luce mi trabajo. Eso no sirve. Hay un ejercicio que hacemos en algunos de sus cursos que se llama Mi Escuela Soñada. Les pedimos que escriban cómo se imaginan a su escuela dentro de 10 años si hoy empiezan el camino de mejora. Y muchos de nuestros alumnos escriben pues que los papás participen mucho, que el gobierno apoye mucho, que no haya violencia. Y yo les digo, oigan, me están hablando de su familia soñada, de su sociedad soñada, pero no de su escuela soñada. La escuela somos nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren que nos esperemos a que la violencia en México se acabe y que seamos un país rico y que las familias sean muy funcionales y muy integradas y muy cultas y con mucho dinero, bueno, pues nos vamos a jubilar y no lo vamos a encontrar. Entonces, aquí se trata de darnos el poder del cambio. Para tener ese poder necesitamos voltear a vernos, superar las barreras que sin querer, sin intención, imponemos a nuestros estudiantes que limitan a hacer efectivo su derecho a la educación. Entonces, ¿qué? Le entras a transformar la cultura, la política, las prácticas
para construir una escuela inclusiva y generar condiciones para hacer efectivo el derecho a la educación de todos, y cuando digo todos, digo de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Le quieren entrar? Bueno, ese es, ahorita que hablábamos de sentido, ese es el sentido que tiene para mí la profesión docente. Para mí, mi misión en el sistema educativo es ir quitando obstáculos que permitan hacer efectivo el derecho a la educación de todos los niños, de todas las niñas, de todos los jóvenes, de todos los adolescentes. Esa es la misión que tenemos. Nosotros somos el instrumento de la sociedad para hacer efectivo el derecho de los niños a una educación inclusiva y de excelencia. En nuestras manos está. Finalmente, pues quiero agradecer a los integrantes del equipo de investigación, a Paloma, a Paulina, a Ezequiel, a Ana Cristina, a Marilena, a Mirma, a Judith, a Marta Elba, y particularmente a Ángel, que ahora lo tenemos como parte del equipo docente y que nos ha ayudado mucho con la parte del procesamiento estadístico. Muchas gracias. Si andan por aquí, levanten su manita. Gracias, doctor. Aquí andamos. Salúdenos ahí. Sí, doc, aquí andamos. Okay. Hola, prof. Bueno, pues qué padre que aquí andan. Este es el resultado del trabajo que nos costó mucho, pero que estamos pues muy satisfechos. De veras, muchas gracias, y gracias a toda la comunidad SECHEP. Y hasta ahí la dejo yo. Gracias. Muchas gracias, doc. Nos representó como siempre. Gracias. Sí, gracias, ahí anda doctor. Paloma, mire, ahí anda Ezequiel, sí. Le agradecemos mucho al doctor Sandoval esta ilustrativa plática. Como siempre, un deleite, es muy ameno escucharlo. Cada plática es una clase y un gran aprendizaje para todos nosotros. En este momento doy la palabra a la doctora Sarita para concluir la sesión. Gracias. Muchas gracias. Sin duda, datos muy interesantes que compartir y que quizá nos den motivo para luego poder analizarlos, ¿no? Queremos agradecer su participación el día de hoy. Les invitamos mañana a las mesas de trabajo a iniciar a las 9 de la mañana. Ya tienen ustedes ahí las listas en las que se pueden encontrar. En cada una de ellas viene el enlace para que puedan acceder a la mesa en la que les toca. Les invitamos a aportar su playera del SECHEP y a que se sigan identificando ahí con el semestre, el programa y su nombre. Gracias por todo. Buenas noches. Antes, Sarita, nomás decirles que este trabajo está teniendo continuidad ahorita con el grupo que está en tercero desarrollo educativo. Ahora vamos a tratar de, a partir de los resultados de esta investigación, generar materiales para la formación docente que favorezcan transformar estas formas de pensar de los maestros. Entonces, en eso andamos, ahí medio todavía arrancando, pero con mucha convicción de que este grupo que aquí están, aquí estoy viendo a Nidia, aquí estoy viendo a Pedro, aquí estoy, bueno, ahí no los voy a enumerar, que ya estamos en eso para seguir por este camino de esta línea de investigación y de desarrollo. Felicidades a todas, felicidades a todos.